Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, por estar aquí, por escuchar esta segunda parte de la historia que empecé hace 2 semanas a contarles. Estoy muy contenta porque, bueno, aquí es donde voy a compartirles lo que pasó después de que en el último episodio hablaba acerca de cómo yo empecé con esa búsqueda a través de conocer quién era Dios y realmente si Él existía o era cultural y todo eso. Así que bueno, para las personas que están apenas escuchando este episodio, esta segunda parte, les recomiendo que escuchen la primera parte un poco para que puedan entender algunas cosas que voy a mencionar en este episodio y que se conectan, por supuesto, porque es una historia en dos partes. Así que bueno, espero que les guste y espero bueno, que lo puedan compartir con alguien que de repente pueda estar necesitando en este momento de esta información. Así que bueno, lo último que yo mencioné la última vez es que yo estaba en esta búsqueda y empecé a meterme en internet, a Google, a investigar. Y conseguí varias cosas, ¿no? Conseguí acerca de que la Biblia había sido creada por hombres, que la Biblia la habían escrito muchas personas, o sea, que habían sido como una recolección de libros que habían puesto juntos. Que habían puesto varios libros de personas de repente famosas en aquel tiempo y las pusieron juntas. Entonces esto era lo que era la Biblia, pero no tenía nada que ver como desde un principio hasta un final, como supuestamente todos creemos, ¿verdad? Sino que son varios libros pegados. Entonces esto uno puede pensar de que no tiene sentido, ¿verdad? Porque una cosa no corresponde con la otra, una historia no tiene que ver con la otra. Eso fue lo que investigué, pero también investigué acerca de que la Biblia fue creada por control básicamente de la Iglesia Católica, que tiene el control y que quería el control en aquella época en donde se fue creada la Biblia, pero que en realidad esto era una historia que no tenía que ver con ningún Dios poderoso, ni con un Dios allá arriba, ni Jesucristo, ni nada. Entonces, cuando yo empiezo a averiguar de todo esto y me hago las preguntas y todo, entonces ya mi cabeza estaba así y yo estoy así como, ¿qué? Entonces lo que yo había entendido de Dios no es cierto. Entonces fue sencillamente algo cultural. Yo empecé a averiguar, yo empecé, perdón, a creer en Dios porque mi abuela creía, porque mi mamá creía, pero en realidad no era algo que yo lo había tenido como convicción. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, yo comenté con mi esposo, lo hablé con él y él también se quedó así como impresionado de lo que estaba pasando, de lo que estaba averiguando y él me dijo, wow, yo no lo había visto así, pero poco a poco, hablando más del tema, nos fuimos metiendo más, averiguando más, terminamos estando en la misma posición de que no creíamos ya en Dios. Entonces, me acuerdo que para ese tiempo, pues yo conseguí un programa. No sé si era como un podcast o un programa de radio o algo así, pero lo conseguí en internet. Y este programa se llamaba The Atheist Experience, quiere decir como la experiencia atea. Entonces yo empecé a escucharlo y me llamó bastante la atención. Algo me llamó mucho la atención y era como las personas, era como un programa en donde los anfitriones aceptaban llamadas de personas cristianas y las personas cristianas le decían por qué creían en Dios. Entonces era como tener una discusión, argumentos de por qué tú crees en Dios solamente por esto, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo escuchaba eso, me llamaba mucho la atención que las personas hablaban de experiencias personales. O sea, no podían tener una prueba como tal de que Dios existía. O sea, y eso era lo que los anfitriones estaban esperando, que le dieran una prueba así como tal, científica o lo que sea, de que Dios existía. Y ellos no podían darle prueba científica porque ellos hablaban de espíritu, ellos hablaban de que fue una experiencia espiritual, que fue una experiencia personal, que de repente tuvieron esto y algo así como una historia como de fantasía. Entonces por eso era que ellos seguían argumentando con las personas. Eso me llamaba la atención durante ese tiempo.
Entonces, bueno, las cosas siguieron así, pasaron muchos años, ¿verdad? Yo siendo atea, no queriendo saber nada de Dios, de hecho mi familia toda siendo cristiana, mi mamá, mi papá todavía, todos siendo cristianos y yo no, mi esposo tampoco, la familia de mi esposo todos cristianos. Entonces pasó el tiempo y me acuerdo que en el 2017 yo era atea, por supuesto, no creía en Dios, nada que ver. Y para el 2017, cuando yo empiezo la certificación de coach de salud integral, yo empiezo mi certificación y me acuerdo que había algo que me llamó mucho la atención y es lo que es el círculo de la vida. Nosotros estábamos estudiando el círculo de la vida y las 12 áreas de la vida del ser humano y cómo estas áreas pueden afectarte, si están en desbalance, pueden afectar tu vida, pueden hacer de que pues te puedas enfermar, tengas problemas de salud, si estas áreas no están en balance. Entonces, cuando estábamos viendo el círculo de la vida, salió esta área de espiritualidad. Era una de las 12 áreas del ser humano. Y ellos decían que la espiritualidad era muy importante para el ser humano. Entonces, para mí eso fue un choque tremendo, porque para mí, siendo atea, las personas que son ateas y me están escuchando, las personas que han sido ateas, me podrán entender. Para una persona atea, que tú me digas a mí algo del espíritu, algo espiritual, no cabe en mi mente, no cabe para nada. O sea, tienes que darme datos reales, tienes que decirme algo que pruebes y que tenga físico como tal, porque para mí, como atea, yo conocía que nosotros somos cuerpo físico y que después de morir ya no se acaba, no somos nada, no somos nada, no vamos a ningún lugar, se acabó la vida, entonces por eso hay que vivir la vida aquí y ya, y no más. Aparte de eso, pues cuando escuchas de espíritu, es como no lo entiendes, porque ya tú no ves espíritu, que el espíritu es importante, nada de eso. Entonces, cuando yo escucho de esto, para mí fue así como, wow, ¿qué es esto? No entiendo. Y hasta me dio molestia, me sentí así como frustrada porque yo decía, pero ya va, yo no vine aquí a estudiar, a estudiar religiosidad, yo vine aquí a estudiar nutrición, cómo podemos mejorar hábitos saludables para poder estar bien, en bienestar. Yo no vine aquí a estudiar religiosidad y entonces me dio ese sentimiento. Sin embargo, dije, ok, voy a estar con mente abierta y voy a escuchar qué tiene que decir el instituto de donde estaba sacando la certificación, qué tienen que decir acerca de la espiritualidad. Entonces, cuando pasé por esta área, hablaban de que la espiritualidad puede ser sencillamente conectar con varias cosas. No necesariamente tiene que ser conectar con un Dios, sino puede ser conectar con la naturaleza o conectar con los animales o conectar con otras personas. Eso para ti puede ser espiritualidad. A lo mejor tocar un instrumento, a lo mejor bailar, eso para ti puede ser espiritualidad. Entonces, cuando yo lo veo desde ese punto de vista, digo, oh, ya entiendo. Entonces, para mi espiritualidad, en ese caso, yo empecé a compararlo conmigo, es conectar con la naturaleza, porque para ese tiempo ya yo tenía un amor grande hacia la naturaleza. Yo decía, qué bonito los pajaritos, qué linda la tierra, qué lindo los animales, qué lindo cómo la tierra nos ha dado los frutos y vegetales para nosotros comer de ella y que estemos saludables. O sea, ya yo tenía un amor hacia eso. Entonces yo dije, pues la tierra para mí es la espiritualidad. El hecho de conectar, poner mis pies en la tierra o caminar al aire libre, eso para mí es espiritualidad. Y así lo tuve y así lo tomé. Entonces, bueno, pasó el tiempo. Yo me acuerdo que a finales del 2017, a mi mamá la diagnostican con un cáncer en el páncreas. Le salió una masita en el páncreas y le dijeron, eso fue al final del 2017, que tenía que operarse. Ella fue y se operó y fue bastante tiempo lo que duró en la recuperación. Y después de ahí, ella pues se mejoró, estuvo bien, en el 2018 estuvo bien, en el 2019 también por ahí con cositas, ¿no? Que son como consecuencias de una operación tan fuerte, tan invasiva. Sin embargo, al finales del 2019 a mi mamá la diagnostican otra vez o sea, dijeron que el cáncer había aparecido otra vez. Entonces, pues esto fue difícil para todos porque, wow, ya pensamos que había salido de esto, pero
fue muy duro, fue muy duro. Y a todas estas, bueno, les cuento que durante todos estos años de yo ser atea, durante todos estos años de que yo no creía en Dios ni nada, mi mamá no dejaba de preguntarme que por qué, no dejaba de impresionarse de que ya yo no estaba en las cosas de Dios, que ya no creía en Dios después de que estuviera tan metida en la iglesia cristiana, después que estuviera tan involucrada, después de que, o sea, después de todo, ya no podía entender cómo yo había sencillamente dejado todo y decir, ya yo no creo más en esto. Entonces, ella seguía orando por mí, así como toda mi familia, y gracias a toda mi familia por orar por mí, porque yo sé que fueron muchas personas orando por mí, pidiendo por mí, ayudándome de esa manera. Pero mi mamá en el 2019, al final del 2019, ella la diagnosticaron otra vez con el cáncer, había aparecido y esta vez vino un poco más agresivo y vino en una área en donde no se podía operar y prácticamente no le daba mucha esperanza de tratamientos. Entonces, en el 2020 ella estuvo bien delicadita de salud, ella estuvo todo el 2020 delicada, ella, bueno, pasó por todo este proceso con su enfermedad, bien malita. Y aparte de eso, bueno, si todos recordamos todo lo que pasó en el 2020, lo de la pandemia, toda esta locura, nadie se esperaba que iba a haber una pandemia a nivel mundial, esto fue increíble. Y durante este tiempo, lidiando con la pandemia, lidiando con, o sea, todo lo que estaba pasando con respecto a mi mamá, nosotros como familia, todo, cómo nos estábamos afectando. Yo les mencioné en el episodio anterior que yo tuve la oportunidad de hablar con mi mamá días antes de sacar un episodio de la espiritualidad. No sé si fue días antes o días después, no me acuerdo exactamente, pero fue justamente en el mismo mes, en el mes de septiembre, hace 3 años. Yo hablé con mi mamá acerca de este tema de la espiritualidad. Y aparte de eso, pues saqué un tema de la espiritualidad, cómo en aquel momento yo veía la espiritualidad. Y yo lo puedo compartir otra vez en la nota del episodio por si quieren escuchar cómo yo miraba la espiritualidad en ese momento. Y aparte de eso, pues yo pude hablar con mi mamá otra vez porque durante ese mes de septiembre del 2020 mi mamá falleció. Entonces fue algo así como, wow, o sea, pude sacar el episodio, pude hablar con ella. Y a pesar de que ella estaba bien malita y todo, nosotros tuvimos esta conversación y bueno, lloramos. Ella lloró, yo lloré y yo le explicaba, yo le decía, mamita, es que yo veo la espiritualidad de otra manera. Para mi espiritualidad es esto, conectar con la naturaleza en aquel tiempo, ¿no? Y ella lo que me decía era, y para los que no han escuchado la primera parte de esta historia, pues vayan y la escucha para que puedan entender esto. Ella me decía, yo no puedo creer cómo tú te has apartado de Dios después de que Él hizo tanto por nuestra familia, después de que nosotros somos un milagro, o sea, no hay otra cosa o sea, no hay otra cosa que explique lo que pasó en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, que no haya sido Dios. O sea, esa es la prueba de que Él existe, de que Él ha estado con nosotros siempre llevándonos de la mano, abrazándonos y todo. Y bueno, tuvimos ahí esa conversación. Pero bueno, al final ella me escuchó y yo no sé si ella aceptó, a lo mejor, quién sabe, no le gustó lo que yo le estaba diciendo de lo que para mí era espiritualidad, no sé. Y en realidad, pues, yo lo que sentí es que ella estaba en paz y que estábamos tranquilas las dos de poder haber conversado de este tema de manera abierta. Entonces, bueno, ella fallece en el 2020, septiembre del 2020. Y yo me acuerdo que para esas navidades yo no quería pasarla aquí y se me dio la oportunidad de ir a visitar a una amiga en otro estado, aquí en los Estados Unidos. Y fuimos en familia y todo eso. Y la visité y todo estuvo bien bonito. Sin embargo, al principio del 2021, nosotros conversábamos mucho, teníamos muchos temas hablando, pero hubieron temas profundos que hablamos en ese viaje, o sea, temas profundos que hablamos con mis amigos, temas acerca de cosas que están pasando a nivel mundial, cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos, cosas que están pasando y que no teníamos ni la menor idea. Y eso para mí fue wow, como un choque. Es como, imagínense que te hayan dicho
que algo está bien por toda una vida y de repente darte cuenta de que eso no está bien, de que eso no es así. O que tú hayas sentido de que toda la vida es bella, bonita y hermosa, pero por detrás hay otra cosa que se está manejando, que tú no tienes ni idea. Es como sentirte un poco engañado, es como sentirte que cuando tienes un novio o una pareja y sentirte que has estado engañado por años, que esa persona sencillamente te ha dicho mentiras durante todo ese tiempo y tú has estado así como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, así me sentía, o sea, me sentía como súper, súper extraña el hecho de que o sea, había muchas cosas que no sabíamos, que estábamos ignorando. Uno siente como fastidio del hecho de cómo es posible que me hayan engañado de esa manera. Bueno, todos estos temas me empezaron a dar vueltas en la cabeza. Yo me acuerdo que al principio del 2021 esto me daba vueltas, todas estas temas que empezamos a conversar y yo dije, yo voy a investigar, yo voy a averiguar, realmente esto es cierto, no sé. Entonces empecé una búsqueda otra vez. Empiezo mi búsqueda otra vez y yo me acuerdo que empecé a averiguar muchas cosas que estaban sucediendo, muchas cosas otra vez como cosas a nivel mundial, o sea, como que hay un control a nivel mundial, como que personas controlan algo y yo realmente les confieso, yo he sido una persona muy ingenua, yo siempre, o sea, siempre me oriento a ser positiva, siempre me oriento a que todo esté bien, bonito, positivo, alegría. Pues de ahí viene el nombre del podcast, alegremente. O sea, me oriento a eso, siempre me oriento a eso. Y he pensado por muchos años, siempre he pensado, la gente es buena, la gente es linda, todo el mundo es bello, todo el mundo es hermoso. Y me acuerdo que siempre mi esposo me decía, Mari, no todo el mundo tiene la buena intención, no todo el mundo es una persona buena. Y yo, no, todos son buenos, todos son bellos. Y el darme cuenta, empezar a averiguar y darme cuenta como que de repente, o sea, están pasando cosas a nuestro alrededor que son fuertes y feas, ¿me entiendes? O sea, cosas como guerras, como pedofilia, como, o sea, como cosas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo siempre pensaba que todo era bello, color de rosas, y empezar a ver todo eso, pues no me causó nada, nada bueno. O sea, y yo me acuerdo que eso fue al principio del 2021 que me puse a averiguar, averiguar, averiguar y llegó un punto en donde dije, tengo que parar, esto no está bien, porque me estaba afectando, yo me sentía con dolor de cabeza, aparte de eso yo estaba viviendo el duelo de mi mamá, todavía no había vivido ese duelo bien, entonces era un montón de cosas, entonces decidí parar, aparte de eso yo me acuerdo que venía a hablar con mi esposo acerca de esto y muchas veces me decían, Mari, es mucho, tú no sabes si las cosas son así, todo eso. Y yo dije, ¿sabes qué? No voy a hacer esto más porque esto... Entonces lo que hice fue decidir ignorar, decidí ponerlo así como, nada de esto es cierto, voy a meterlo debajo de la cama. Nadie, o sea, nadie va a saber que yo en algún momento abrí esta caja de Pandora y supe de muchas cosas, nada. O sea, yo voy a seguir viviendo mi vida tranquila, viví mi duelo y ahí empecé tranquilamente, yo ignoré todo esto. Aparte de eso, estaba aprendiendo de tantas cosas acerca para ese tiempo, acerca de maldad, de que hay personas malas, malas, que tienen malas intenciones. Yo no sabía de esto. Entonces, aparte de eso, aprendiendo acerca de cosas locas, de personas que hacen maldad porque sí, porque quieren control o quieren controlar de alguna manera el mundo. De hecho, yo hice un episodio hace algunas semanas atrás acerca de despertándonos de la Matrix, en donde estoy hablando un poquito de esto, y también les recomiendo que vayan a ver las notas del episodio de este episodio que hice. Vayan a mi página web, marisheiro.com, y ahí van a ver las notas que yo puse acerca de esto y van a darse cuenta por qué es como es tan extraño, ¿no? Todas estas cosas que pasan y pasan detrás de bambalines, muchas veces no nos damos cuenta porque estamos dormidos.
porque estamos en nuestra rutina, en nuestro día a día y queremos vivir la vida tranquilo y en paz y meternos dentro de una burbuja, pero siempre, como lo dije en ese episodio, la verdad nos puede alcanzar, la verdad puede llegar en cualquier momento y lo que vamos a hacer es reaccionar de manera fea y no queremos eso, queremos más bien saber para estar preparados, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres y todo esto en donde yo empecé a averiguar y todo esto, me di cuenta de que, este, de que vino todo lo que vino a partir de aquí, a partir de aquí. Entonces, en el 2021, después de que pasó el COVID y toda la cosa, ya yo estaba ignorando todo esto que estaba averiguando. Yo me hice la loca y no quise averiguar más nada. Yo dije, no quiero saber de nada de esto, voy a vivir feliz, tranquila, en paz. Entonces, en el 2021 sale la vacuna del COVID-19 y en esta oportunidad pues empezó todo el mundo a ponerse la vacuna y todo eso. Ya para este tiempo ya yo no, yo me acuerdo que cuando apenas salió lo de la pandemia y todo eso, yo lo creí perfectamente y yo estoy así como, no, sí, hay que hacerlo. Y de hecho hasta pensaba incluso vacunarme y toda la cosa. Pero ya después de que vino el 2021, ya, y después de yo saber tantas cosas que habían detrás de lo que pasó del COVID-19 y todo eso, yo ya no quería ponerme la vacuna, o sea, ni mi familia ni nada. Y yo me acuerdo que lo que a mí me causó bastante impresión es que habían muchas personas que trabajaban en los hospitales, doctores y todo eso, que de repente decían que no querían ponerse la vacuna y de repente los botaban de un trabajo, los botaban de algún lugar y yo estoy así como, eso no está bien. ¿Cómo te van a botar de algún lugar solamente porque no quieras hacer esto? Eso no está bien. O sea, personas que tenían 20 años en un lugar y los botaban por eso. Yo decía, o sea, no vale la pena todos los años que invertiste en ese lugar. Aparte de eso, personas que de repente en las escuelas empezaron a pedirlo, no en todas, pero en algunas, y yo dije, esto está raro, raro, raro. Y ya cuando, o sea, ya yo sabía un poquito de algunas cosas, ¿verdad? Del control de los gobiernos y toda la cosa. Pero esto ya fue lo que explotó. Yo dije, esto está extraño, ¿qué es lo que está pasando aquí? Había muchos doctores, eminencias, que tienen, wow, qué cantidad de estudios en epidemiología, que son doctores estudiados, que decían que eso no estaba bien, que esto que estaban haciendo no estaba bien, que no tenía pruebas, no tenía base científica para crear algo así tan rápido y que esto podía ocasionar problemas en las personas. Entonces, esas personas las estaban vetando de Instagram, de YouTube, de todos lados, los estaban vetando, les estaban cortando sus cuentas de Instagram y eso pues me dio a mí más fuerza de yo, no, esto no está bien. O sea, lo que ya yo venía ignorando por bastante tiempo, volví otra vez a revisar y a darme cuenta y empecé a averiguar acerca de todo esto y la verdad es que otra vez empecé con esta búsqueda y esta cosa y después de empezar a ver que casi todo lo que de repente había, o sea, que muchas de las cosas que había visto en la televisión era una mentira, que muchas de las cosas que estaban diciendo las noticias podían ser mentiras, que muchas, o sea, empecé a cuestionarlo todo. Entonces empecé a cuestionarlo todo, y llegó un punto donde dije, ya va. ¿Y si realmente, y si realmente Dios a lo mejor sí existe y por mucho tiempo nos han dicho que no? O sea, ¿qué tal si realmente sí existiera y nos han dicho que no? Porque como puedo ver el mal tan feamente, yo decía, si yo puedo ver el mal, toda esta maldad tan horrible que hay personas que están tratando o sea, son malvadas. Y lo peor es que es 1% de la población, el resto no, pero el 1% malvado, quieren hacer mal. Entonces yo decía, si existe la maldad, ¿cómo no va a existir la contraparte? ¿Cómo no va a existir? O sea, siempre tiene que haber la contraparte. Si existe la maldad, no tenemos esperanza si no tenemos algo bueno. No hay esperanza, no tenemos de dónde agarrarnos si no tenemos nada bueno.
Y ahí fue donde otra vez empecé a hacerme esta pregunta, pero ¿por qué? Y todo eso. Otra vez conversé con mi esposo y él también estaba así como, no, porque claro, habíamos sido los dos ateos, entonces yo misma fue la que empecé con esta búsqueda y hablé con él cuando éramos cristianos. Ahora yo vengo a hablar con él y decir, y si realmente Dios sí existiera, estamos vueltos, o sea, y si realmente nos han engañado durante todo este tiempo, entonces un montón de cosas. Aparte de eso, mi investigación fue en Google, en Internet cualquiera, o sea, Google que, o sea, sabemos la compañía tan gigante que es esto y que está encima de todo y apenas pones algo y es la primera cosa que aparece y cuando supe de todo esto, cuando vino esta inyección, porque no quiero hablar mucho porque a lo mejor no sé qué vaya a pasar en YouTube, pero cuando vino esta inyección empezaron a cortar a la gente que estaba en contra de esto. Entonces yo decía, yo fui a averiguar acerca de todo esto si Dios existía en Google. Entonces, ¿qué tal si me han mentido todo este tiempo y no sé realmente la verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo conversaba, incluso con mi amiga, yo conversaba con ella acerca de todo esto. Yo tenía mi cabeza loca de tantas preguntas, tantas preguntas. Aparte de eso, yo me sentía rara y extraña porque imagínense, o sea, imagínense, yo he creído tanto esto por años, casi 15 años, yo he creído que no existe un Dios y de repente empezar a cuestionar otra vez por qué si realmente sí existe o no, o sea, es totalmente loco. Entonces, yo conversaba con mi amiga y veía varias personas hablando de los temas, de la actualidad, de lo que pasa, de cosas ocultas, de cosas detrás de realmente lo que vemos. Y decía, casi todo el mundo decía, esto no es cualquier cosa, esto es una guerra espiritual. Y cuando yo escuchaba, yo decía, o sea, no me gustaba para nada escuchar esto. Yo decía, una guerra espiritual, ¿cómo es eso? Yo no creo en eso. Porque cuando yo era cristiana, una guerra espiritual es una guerra entre bien y el mal, una guerra entre Dios y Satanás. Así que si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a creer en Satanás? ¿Cómo voy a creer de que Satanás está metido dentro de todo esto? Entonces me acuerdo que me lo decía y otra vez quise ignorar, otra vez yo dejé toda esta investigación y me puse a vivir mi vida tranquila, feliz, sin pensar, sin querer meterme otra vez en esto. Y me acuerdo que empecé otra vez en esta búsqueda de por qué espiritual, por qué Satanás realmente sí existe y si ha existido desde el inicio de la creación y nosotros no tenemos ni idea acerca de esto y si ha existido toda esta maldad desde el principio y nosotros no tenemos ni idea de esto, porque me extrañaba que habían personas tan malas que querían hacer el mal, ¿me entiendes? Y yo no, y no podía haber una justificación para todo esto. Y empecé a buscar otra vez, empecé a investigar y a meterme y a averiguar acerca, pero para hacer esta búsqueda no podía hacer en Google, ya yo sabía que no podía hacer en Google porque me iba a aparecer exactamente la misma narrativa que yo estaba buscando hace tiempo y tenía que irme a lugares diferentes. De hecho, en el episodio donde yo estoy hablando acerca de Despertando de la Matrix, yo estoy comentando ahí algunos lugares donde poder averiguar y si ustedes quieren ir, pueden ir a averiguar. Pero en vez de usar YouTube, pueden usar Rumble, Rumble, para conseguir cosas. Pueden usar, en vez de usar Google, pueden usar Brave. Brave es como decir bravo en español y es B pequeña E para hacer búsquedas en Internet que no tenga que ver con la misma narrativa, con ese control que agarran de lo que son la búsqueda normal, típica, que uno hace con Google. Entonces me puse a averiguar otra vez y empecé a averiguar que hay sociedades secretas. No sé si han escuchado de las sociedades secretas, de que estas sociedades secretas son personas que están, que están en todos lados, en todos lados. Estamos hablando en el sistema de salud, en el sistema en el sistema de la educación, en el sistema de, o sea, todo lo que corresponde a la vida del ser humano, entre la educación, la salud, la nutrición, todo eso están, estas sociedades secretas a través de personas específicas que están ahí, son parte de sociedades secretas. Estas sociedades secretas, hay cosas que ellos hacen y es eventualmente cuando uno empieza a indagar, te das cuenta que es algo espiritual, que realmente sí es algo espiritual porque ellos
ellos adoran cosas y hacen cosas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con Dios. De ahí viene el ocultismo o el simbolismo, no sé si han aprendido un poquito acerca del simbolismo, pero hay muchos símbolos y de hecho estas sociedades secretas es como que se comunican a través de símbolos, entonces es toda una simbología. Y entonces yo estaba aprendiendo acerca de todo esto y yo veía símbolos y símbolos y símbolos y símbolos y que este símbolo representa tal cosa y este es un símbolo que es satánico o este símbolo. Entonces cuando yo escuchaba todo eso yo decía, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido. Entonces yo otra vez lo dejo, yo lo abandono. Y lo que pasaba era que cuando salía a la calle, cuando veía televisión, cuando hacía cualquier cosa, veía los símbolos por todos lados. Y yo decía, ok, si realmente esto no es cierto, si realmente no estuvieran los símbolos por todos lados, pero como ellos se comunican en símbolos y como la simbología es importante para este tipo de ocultismo, para este tipo de cosas que ellos hacen, entonces yo de verdad me quedé impactada de ver tantos símbolos por todos lados. Voy a lo mejor a compartir algunas cosas en la nota del episodio acerca de esto, o si no, eventualmente voy a seguir a lo mejor hablando de estos temas. Pero todo esto, wow, mi cabeza estaba así de este tamaño, yo no sabía qué hacer ni nada. Y bueno, a todas estas, para ese tiempo compartía con mi amiga y ella un día me envía para ese tiempo que yo no, nada que ver con Dios, yo estaba aprendiendo todo esto, pero estaba bien confundida y no quería para nada reconocer ni nada a Dios ni nada. Entonces ella me envía, en una oportunidad como estábamos hablando de estos temas, ella me envió eh, un devocional, ¿no? Que es un devocional para las personas que no saben, es como un librito en donde tiene versículos de la Biblia, tiene varios versículos de la Biblia. Entonces ella me lo envía y yo me acuerdo que cuando yo veo el correo y veo que ella me había enviado eso, yo lo abro y de una vez me doy cuenta y tenía versículos de la Biblia e inmediatamente lo cierro y dije, no, yo no quiero esto, no quiero saber nada de esto, mejor lo guardo y no quiero saber nada de esto. Y ahí lo que hice fue, lo escondí como en mi closet y ahí lo dejé. Por un momento pensé en botarlo, pero dije, no lo voy a botar, fue un regalo, voy a dejarlo ahí. Y ahí lo dejé. Entonces, otra vez decidí ignorar por un tiempo y otra vez a partir del podcast y de los invitados y de cosas que iba sintiendo que debía de hablar, empezó otra vez toda esta cosa de ¿será que existe Dios? ¿Será que no? O sea, habían episodios del podcast en donde yo hablaba con invitados y de repente salía algo muy bonito y yo terminaba llorando después del episodio, estaba bien, bien sensible, era como que sí quería reconocer que había un Dios, pero no sabía cómo hacerlo, o sea, era extraño. Y yo me acuerdo que en el 2022 yo decidí por completo otra vez ignorar todo esto, o sea, no ver, no investigar nada. Y hice mi vida normal, tranquila, feliz. Y ahí era donde empezaban a salir los episodios y por ahí de vez en cuando, pum, me venía como alguito otra vez para recordar otra vez de todo esto. Y otra vez lo ignoraba y otra vez y así. Pero llega un punto en donde ahorita en el 2023, al principio del 2023, yo empecé a sentir otra vez que necesitaba saber, que necesitaba averiguar, que necesitaba estar pendiente, alerta, ¿no? Y empecé otra vez a meterme a averiguar y me dio mucho miedo, o sea, de verdad les confieso, me dio mucho miedo otra vez el meterme en todo esto y el sentirme sin piso. Porque el aprender de varias cosas acerca de toda la maldad del mundo, el aprender de todo esto y no tener algo que te sostiene es muy difícil. Y a pesar de que yo vivía mi espiritualidad con la naturaleza, poniendo mis pies en la tierra, meditando, había momentos en donde eso me llenaba en el momento, pero no me sostenía. Yo me sentía como que, ok, si me sentía nerviosa, estresada por las cosas que estaban pasando a nivel mundial, o lo que sea, yo iba y ponía mis pies en la tierra o meditaba y bien, chévere por un rato y me sentía bien al siguiente día y todo eso, pero otra vez volvía a sentirme ya hasta peor. Entonces,
fue algo extraño. Sin embargo, ya para ese tiempo ya yo estaba viviendo esa espiritualidad como yo la vivía, de una manera un poquito más profunda. Ya yo me quedaba más tiempo ahí contemplando la naturaleza y hacía mis meditaciones y me sentía tan feliz y en paz. Y yo me acuerdo que para ese tiempo en donde yo me sentía así como con tantos problemas con todas las cosas que estaban pasando a nivel mundial y que no sentía como un piso, yo me acuerdo que yo compartía con mi amiga y ella siempre me decía, pide, pide y se te dará. Pregunta y se te dará. O sea, pide, pide, porque si tú no sabes qué hacer, pide. Si tú te encuentras perdido, pide. Y yo empecé a sentir, durante ese tiempo, yo empecé a sentir de que yo necesitaba, en inglés se dice surrender, en inglés se dice así como rendirme. Yo sentí que yo necesito rendirme, que yo no sé nada, que yo no, o sea, voy a dejar de pelear, voy a dejar de insistir, yo no sé nada, yo voy a rendirme. Y cuando yo me rendí, entonces ahí fue que empezó todo a fluir de una manera diferente. Y yo me acuerdo que para ese tiempo yo no sabía, yo dije, bueno, yo no sé si realmente tú existes, Dios. Para aquel tiempo ya yo decía fuente, pero todavía no reconocía a Dios. Yo decía fuente, yo no sé si tú existes o universo, pero si tú existes, por favor, ayúdame, porque estoy confundida, yo no tengo ni idea. Si tú realmente has sido real todo este tiempo, por favor, o sea, hazme sentir que realmente, o ayúdame a indagar más para yo poder conseguirte, o lo que sea, si es que tú eres real y de ahí y de ti me tengo que agarrar por todo esto que está ocurriendo, porque tengo miedo, tenía mucho, mucho miedo. Um, y entonces, así fue, así pasó el tiempo, yo seguía pidiendo hasta que una noche tuve un sueño. Una noche tuve un sueño ahorita, en abril de este año, tuve un sueño bien fuerte en donde yo estoy soñando y yo me acuerdo que estaba con algunos amigos, compañeros de la universidad, y no sé por qué, porque casi los sueños a veces no tienen sentido, pero eh, bueno, estaba con algunos compañeros de la universidad. Yo me acuerdo que estábamos en una guerra, o sea, total, era una guerra y me acuerdo que venían personas, habían militares que venían con sus armas, estaban matando a todo el mundo que veían en su camino, a todo el mundo, sin nada de compasión, nada, era matando a todo el mundo que venía en el camino. La gente estaba corriendo, corriendo, corriendo. Yo venía corriendo con mis amigos y venían otras personas corriendo conmigo y todo eso, y todo el mundo asustado. Y estos militares que estaban matando a todo el mundo estaban en conjunto, o sea, se habían unido a la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que para aquel momento, en abril, creo que todavía, o sea, no había sido a nivel mundial, no estaban hablando tanto. Sí estaban hablando de la inteligencia artificial, pero no había salido tanto como tal en las noticias como ahora. Y yo me acuerdo que, bueno, por lo menos yo no me di cuenta. Yo me acuerdo que la inteligencia artificial, estoy hablando de carros con inteligencia artificial, robots, así como si fuera un Terminator, la película de Terminator. Así, o sea, horrible, la gente matando y todo. Yo me acuerdo que yo le dije, o sea, yo me agacho y le digo a mis amigos, le dije, por favor, cierran los ojos, cierran los ojos. Si ustedes tienen fe, nada nos va a pasar. Digan, yo tengo fe, nada me va a pasar. No nos van a ver, no nos van a ver, no nos van a ver. Pero tienen que tener mucha fe. Yo les decía, tienen que tener mucha fe, pero una fe tan grande que para que no nos vean. Y entonces ellos, ok, entonces se pusieron a hacerlo conmigo. Y yo me acuerdo que habían personas alrededor nuestro, que no eran mis amigos, a los que yo no les dije esto. Y estos militares vinieron corriendo y mataron a todo el mundo alrededor de ellos y a nosotros no nos tocaron. Era como si hubiésemos estado dentro de una burbuja y no nos tocaron. Entonces, cuando yo me despierto, porque eso fue así, wow, lo primero que hice fue llorar y llorar y llorar con mucho miedo. Estaba temblando, llorando, así como, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y de una vez, o sea, de una vez me vino así como, no sé, como algo dentro de mí y empecé a llorar
y a pedirle perdón a Dios y a pedirle perdón por no haber creído en Él, por no haber estado con Él durante todo este tiempo. Y wow, fue algo increíble. En ese momento yo me sentía tan vulnerable. O sea, es como cuando tú sientes que, wow, que estás al borde de la muerte y no tienes de dónde agarrarte, no tienes de dónde sostenerte y de repente hay algo ahí que te sostiene. O sea, tú te diste cuenta, abriste los ojos y dijiste, oh, hay algo que me sostiene, de aquí me agarro. Pero no lo habías visto antes y por eso te sientes como desesperado. Y eso fue lo que así me sentía, como desesperada. Cuando yo pido perdón y todo eso, me sostuve en Él, me sostuve en Dios. Y a partir de aquí, pues, wow, o sea, yo me puse a llorar, me acuerdo que, o sea, bueno, lloraba y lloraba y lloraba y me acordé del devocional de mi amiga. Yo no tenía una Biblia, nada de eso, porque ¿qué iba a tener una Biblia si yo soy atea? Pero mi amiga me regaló este devocional que lo tenía escondido y lo abro. Cuando abro este devocional veo versículos de la Biblia. Y yo leí ese día, esa noche, yo leí 3 versículos de la Biblia. Después, esa noche no, esa mañana, yo leí 3 versículos de la Biblia que, wow, me dejaron impactada. Era como que definitivamente, o sea, por esto yo pasé este sueño, por esto yo ahorita, en este momento, estoy aquí y pasó todo lo que pasó. Entonces, y en ese momento yo sentí como cuando yo pedía perdón, yo decía, perdóname por alejarme, perdóname por todo esto. Yo sentí como que algo en mi interior me decía, tú no te alejaste de mí, tú te alejaste de la iglesia. Y en algún momento yo les comenté, bueno, en este episodio y en otros, yo les comentaba de que existe un control desde arriba que está, o sea, que están como infiltrados en todo nuestro sistema. Y no solamente en el de la salud, en el de la educación, está infiltrado también en la religión, está infiltrado en todas esas cosas que nosotros creemos, que vienen de Dios y todo eso, pero resulta ser que a lo mejor no. Entonces, a partir de cuando tú estás en una iglesia y hay tantos problemas y todo eso, tú dices, pero esto no puede venir de Dios. Entonces es posible que realmente no esté viniendo de Dios y uno tiene que estar con los ojos abiertos. Por eso es que uno tiene que tener tanta alerta porque esas son cosas que lo pueden alejar a uno sin uno darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pero a todas estas yo me paro y abro este devocional porque me provocó en ese momento. Leo estos 3 versículos y wow, la paz que yo sentí fue increíble. A partir de ese momento yo me siento otra persona. Yo me siento que nací de nuevo. Yo me siento que las cosas que antes me interesaban ya no me interesan. Yo vivía en un afán de hacer y hacer y hacer y las metas y todo, y yo quiero lograrlo, y yo quiero hacer y todo, y bla, bla. Y muchas veces estaba descuidando las cosas importantes en mi vida, como por ejemplo mi familia. Eh, o sea, y llega un punto en donde ya no me interesa muchas de esas cosas. Mis prioridades han cambiado en mi vida y me siento feliz, me siento contenta, me siento en paz. Y y bueno, eso era lo que quería compartir con todos ustedes, de que a pesar de toda la turbulencia que estamos viviendo y estamos pasando, yo les puedo decir que los veo esta vez. Como uno dice cuando yo sé lo que está pasando, yo sé las cosas que estamos viviendo y no es nada fácil, no son cosas fáciles, pero hay esperanza y esa es la esperanza muchas veces que viene de cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que están ahí y son más poderosas incluso, ¿no? Y bueno, les voy a compartir rápidamente los 3 versículos que yo leí ese día en ese devocional. Fueron estos 3 y me quedé impactada. El primer versículo, después de yo tener este sueño tan fuerte, está en Juan 16:33 y dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Wow. O sea, después de tener un sueño así, donde yo estoy tan asustada, imagínense esta palabra tan hermosa que te llega al corazón. Después también leí 2 Corintios 4:18, que dice, mientras que nosotros no miramos a las cosas que son vistas, sino a las cosas que no son vistas, porque las cosas que son vistas son temporales, mas las cosas que no son vistas son eternas. O sea,
espectacular. Y esto es en base a este sueño con la fe, ¿no? Porque yo me paré pensando y yo decía, pero ¿por qué fe? Antes de reconocer a Dios otra vez, yo decía, pero ¿por qué fe? Si yo no hablo de la fe, yo no creo en la fe, porque la fe es definitivamente algo, o sea, es creer en algo que no ves, es creer en algo que no existe, o sea, que es espiritual, más nada, o sea. Y que yo tengo un sueño con la fe y hablándole a otros de la fe cuando yo en realidad no hablaba en esos términos, me pareció increíble. Entonces este versículo de 2 Corintios 4:18 habla justamente de eso, de la fe. Y el último versículo que leí ese día también es Hebreos 12:27 en ese devocional y dice así: y esta palabra, aún una vez más, significa la remoción de aquellas cosas móviles como de cosas que son hechas, para que aquellas cosas que no pueden ser movidas puedan permanecer. Y esto es justamente con respecto al sueño y cómo las cosas que son verdaderas van a quedarse, van a quedarse inmovibles. O sea, si tú, es como diciendo, si tú estás con Dios, ¿quién va a estar contra ti? Y si tú tienes fe, si tú estás con Él, ¿quién va a poder contra ti? ¿Quién te va a mover? O sea, van a haber tribulaciones, van a haber momentos difíciles, van a haber cosas locas en donde de repente uno puede pensar y decir, ¿pero qué va a pasar? Pero si tú estás pegadito a Él, y eso es lo que pues esa fue mi conclusión después de todo esto que he pasado y que he vivido. Si yo estoy pegadita a Él, si yo confío en Él, entonces a pesar de todo lo que está pasando, yo voy a estar inmovible. O sea, yo voy a estar ahí como agarrándome de la roca, de lo que realmente no está hecho, o sea, si no es eterno, es para siempre. Entonces, wow. Nada, quería compartir con todos ustedes, espero que no me me fui un poquito porque pues di bastante detalle, pero ojalá que les haya gustado y compártanlo con cualquier persona que en este momento ustedes creen que lo van a necesitar. Hay mucha confusión allá afuera, hay mucho ocurriendo y realmente es muy sencillo, muy fácil que nos confundamos, que vayamos y que pensemos cosas que de repente a lo mejor no son. Entonces es importante, siempre lo he dicho en mi podcast desde el principio que estoy hablando aquí en los episodios. Siempre he dicho, hay que meterse, hay que buscar la verdad, hay que buscar, hay que indagar. No me crean, siempre he dicho, no me crean a mí cosas que yo digo aquí. Vayan, investiguen, vayan y busquen por ustedes mismos y consigan las cosas que están buscando, porque otra vez, si piden, recibirán. Y si buscan, van a encontrar. Y otra vez, la verdad los va a hacer libres, la verdad los va a llenar de paz y de tranquilidad. Y eso es lo que yo siento ahora a pesar de todo. Siento mucha paz y tranquilidad en mi corazón y quería compartir esta buena nueva con ustedes. Muchas gracias. Y para conseguir las notas del episodio visita marisheiro.com/226. marisheiro.com/226. Hasta la próxima.